Cordial saludo, estimados estudiantes. Le habla su director de curso, Alexander Flores Martínez. Amablemente me permito dar algunas consideraciones para algunos estudiantes en el caso que no cuenten con la tarjeta Arduino. Entonces, les informo que hay una posibilidad para que ustedes desarrollen la actividad mediante un laboratorio remoto. Entonces, este laboratorio remoto pues tiene algunas consideraciones específicas debido a que varía un poco el caso de la primera actividad, porque ustedes según la guía en la primera actividad ustedes deben ingresar un valor de voltaje análogo, ¿sí? Conectado a una entrada de la tarjeta Arduino, y por medio de un potenciómetro ustedes van a variar ese voltaje y lo van a visualizar en el indicador, ¿cierto? Digamos del nivel de un tanque. Con respecto al laboratorio remoto, entonces lo que me interesa es que ustedes realicen la comunicación entre LabVIEW y Arduino. Entonces para ello ustedes deben seguir unos pasos. ¿Cómo se conectan al laboratorio remoto? Pues ustedes buscan en Google el software NEDs, escriben el ID que aparece en la pantalla y como clave van a colocar laboratorio remoto. Entonces allí ustedes ya acceden a una interfaz, ustedes ejecutan el software LabVIEW y dentro del software LabVIEW cargan un firmware para que puedan tener comunicación con la tarjeta Arduino. En este caso pues el laboratorio remoto ya está conectado físicamente con 3 entradas, donde A0, como la podemos observar acá en pantalla, estos son los terminales de entrada análogo, y A0 tiene conectado un voltaje de 0 voltios, A1 tiene conectado un voltaje de 3.3 voltios y A2 tiene conectado un voltaje de 5 voltios. Entonces, ¿qué me interesa en esta primera actividad como alternativa para aquellos estudiantes que no tienen la tarjeta Arduino? Entonces, la invitación es a que se conecten mediante la plataforma NEDs. Entonces, vamos a mirar cómo es el procedimiento. Ustedes van acá a Google, colocan NEDs, en mi caso pues escritorio remoto para Windows, descargo la aplicación y observemos que cuando ejecuto el programa vamos a tener la siguiente interfaz. Entonces el software asigna un ID para cada uno de sus equipos y acá ustedes pueden observar que aparece una opción donde dice otro puesto de trabajo. Entonces allí ustedes van a colocar el ID que yo les socialicé en el archivo, en el presente archivo. Entonces el ID en este caso lo estoy seleccionando y lo voy a copiar y lo pego acá, ¿sí? Le doy clic. Vamos a habilitar el permiso de conexión y nos va a pedir una clave de acceso. En esta clave de acceso pues vamos a colocar el password, que en este caso es laboratorio remoto. Entonces ustedes pueden acceder, allí ya está conectado la tarjeta Arduino con el software de LabVIEW. Entonces laboratorio remoto es la clave, le dan a aceptar, se establece la conexión, esperamos que se cargue. Y observen que allí ya tenemos un acceso a un equipo remoto. Vamos a dar clic, iniciar sección, y observe que ya tenemos el acceso al equipo. Entonces allí ustedes en la barra de herramientas van a encontrar el software de LabVIEW, lo van a ejecutar. La versión de LabVIEW que tiene instalada el servidor en este caso es la 2018. Entonces ejecutamos el software. Observen que este software tiene instalada la librería DSC, porque acá me aparecen los dos computadores. Y la idea es que ustedes de forma remota puedan realizar la conexión con el sistema Arduino.
Aquí le van a decir cerrar y aquí vamos a decirle File, Nuevo VI. Con la tecla Control T ustedes despliegan las pantallas de forma vertical, y aquí ustedes lo primero que tienen que hacer es cargar el firmware para Arduino, porque la tarjeta ya está físicamente conectada. Van a Links, lo pueden hacer por este medio o firmware, porque este firmware es el que le va a permitir a usted realizar la conexión entre el software y la tarjeta de adquisición de datos. Entonces observen que aquí aparece una pantalla donde me pide seleccionar el tipo de dispositivo, el tipo de, bueno, la tarjeta de adquisición, que en este caso es la Arduino 1, y vamos a decirle que cargar el firmware mediante puerto USB. Vamos a dar clic en siguiente. Aquí usted selecciona el puerto, en este caso el COM3 es un puerto serial al cual está conectado a la tarjeta Arduino. Dan clic en siguiente. Cargamos el firmware, siguiente. Esperamos unos minutos. Entonces, mientras carga acá el firmware, vamos a verificar qué dice el desarrollo remoto, que reemplazaría la práctica 3 para aquellos estudiantes que no cuentan con la tarjeta Arduino en físico. Entonces nos dice que primero cargar el firmware del Arduino para realizar la comunicación USB y utilice la librería Links, que es la que estamos accediendo. El segundo punto es utilizar 3 indicadores numéricos donde evidencie la lectura de los siguientes puertos. Resulta que en el puerto A0 está conectado directamente a GND, o sea 0 voltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos enviando un voltaje de 0 al terminal A0. En el terminal A1 estamos enviando un voltaje de 3.3 porque la tarjeta de Arduino genera este voltaje, ¿cierto? Y lo estamos enviando al terminal A1. Y finalmente en el pin A2 estamos enviando un voltaje de 5 voltios, ¿sí? Entonces aquí vamos a validar la correcta conexión entre LabVIEW y Arduino. En el tercer paso nos dice que realice captura de pantalla desde el proceso de instalación del firmware hasta la lectura de cada puerto realizado mediante el software de LabVIEW. Y finalmente en el punto 4, compartir en el foro y adjuntar informe en seguimiento y evaluación junto con el aplicativo de software, todo en .zip. Entonces recuerden que para este desarrollo ustedes deben de realizar un informe, ¿sí? Con portada, introducción y el procedimiento. Entonces, cómo desarrollaron el laboratorio remoto, ¿sí? Paso a paso, instalaron un firmware, después buscaron en internet cómo acceder a los puertos análogos y finalmente pues ustedes tienen que colocar el pantallazo donde se evidencie que ustedes están leyendo los tres terminales, ¿sí? Entonces van paso a paso, los socializan en el foro y los juntan en el entorno de seguimiento y evaluación porque el desarrollo práctico es individual. Entonces vamos a mirar cómo va el proceso de la conexión remota. Listo, entonces ya tenemos el firmware cargado en el Arduino. Ustedes aquí pueden buscar ejemplos, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo que se ejecuta automáticamente, el cual consiste en, bueno, vamos a seleccionar el puerto USB, el cual está conectado al Arduino. Nos dice que el terminal, el pin número 13, está configurado como salida, y cuando ustedes dan clic donde dice Select Control va a encender y apagar ese LED, ¿sí? Entonces aquí rápidamente pues ejecutamos. Aquí ya está en conexión, entonces
le doy clic y aquí se debe realizar la ejecución. Entonces ahora vamos a mirar el procedimiento, pero para adquirir una señal análoga. Entonces podemos acudir allí vamos a cerrar este entorno. Aquí ya tenemos la correcta comunicación. Voy a cerrar este ejemplo y voy a irme a la ubicación en C, donde tengo instalado el software. Archivos de programa por 86, la BIOS es a 32 bits, la versión 2018. Buscamos, vamos a ir a la ruta de ejemplos, la carpeta MakerHub, links, y observen que acá hay un ejemplo que me permite leer un canal análogo. Entonces verifiquemos este ejemplo. Entonces esta librería links, si observamos, lo que hace es abrir el puerto de comunicación USB, ¿sí? Tenemos que abrir el puerto de comunicación, ingresamos a una estructura while, ¿sí? Le decimos que la comunicación va a ser serial. Aquí tenemos un control numérico, ¿sí? Asociado al canal el cual se va a ingresar la señal. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a habilitar el canal 0. Sabemos que es 0 voltios. Seleccionamos el puerto de comunicación. Entonces observen que con este control numérico defino el terminal por el cual yo voy a adquirir esa señal análoga. Entonces puedo adquirirla por el canal 0, por el canal 1 o por el canal 2, ¿sí? Entonces ya lo vamos a mirar. Y tenemos otra librería la cual me permite leer el terminal específico de la tarjeta, ¿sí? Entonces observen que se llama Analog Read. Me dice que vamos a leer un canal. ¿Cuál canal? Dependiendo que el usuario seleccione, el A0, el A1, el A2. Tenemos un retardo y finalmente donde dice dato análogo. Entonces si damos doble clic, lo que va a hacer es que nos va a graficar ese dato análogo en este bloque. O incluso, si ustedes desean, pueden agregar acá un indicador numérico y lo podemos asociar aquí a la salida. Entonces, clic derecho, cambiar icono para que nos muestre el valor. Que recuerden que en el laboratorio les están pidiendo es la lectura de cada uno de los terminales. Entonces vamos a cablearlo. Listo, ya tengo la conexión. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces resulta que en cada uno de estos diagramas de conexión, ¿cierto? De librería específica para Arduino, viene una comunicación, ¿sí? Que es la línea magenta, la línea, bueno, esto realmente es como rosado, y tenemos una comunicación de datos y una comunicación donde se selecciona si hay algún tipo de error. Entonces aquí generalmente pues acostumbran a preguntar con puerta I si hay algún error, entonces automáticamente para la ejecución del software. Y finalmente entonces tenemos
que cerrar el puerto de comunicación, entonces aquí tenemos la librería específica. Entonces vamos a mirar la etiqueta Close BI y mostramos el error. Todas estas librerías de links las pueden encontrar acá donde dice Makerhood. Acá links, la librería de links, y observen que acá está la opción para abrir, cerrar el puerto de comunicación, ¿sí? Open, Close. Tenemos algunos periféricos, entonces si ustedes desean utilizar librerías, observen que acá está para leer los terminales, muchas librerías más, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar este aplicativo y verifiquemos qué está haciendo. Listo, entonces ahí tenemos, ¿cierto? Tenemos que el voltaje en el terminal 0 es de 0 voltios, pero si yo cambio aquí el canal, vamos a verificar qué pasa. Vamos a parar la ejecución y ejecutamos nuevamente. Entonces observen que en el canal 1, como les había informado, estamos ingresando un voltaje de 3.3, que es el valor de referencia. Entonces observen que ahí está en el canal 1, están los 3.3 voltios, o sea, estamos adquiriendo ese voltaje específico. Y habíamos informado que en el canal A2 tenemos conectada una señal de 5 voltios. Entonces verifiquemos nuevamente, cambiamos el canal, paramos la ejecución, cambiamos el canal y tomamos el dato. Entonces observen que aquí ya tenemos los 5 voltios. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para el desarrollo de la actividad práctica? Tienen que leer los 3 canales al mismo tiempo. O sea, ustedes tienen que colocar acá, por ejemplo, este es el indicador para el canal A0, ¿cierto? Van a colocar otro indicador para el canal A1, ¿sí? Entonces se editan la etiqueta A1 y finalmente pues otro indicador para el terminal A3. Los van a leer al mismo tiempo, ¿sí? A3. Listo. Entonces les puedo dar una pista. Pueden utilizar de pronto este ejemplo que se llama Analog Read N canales. Entonces observen que aquí ya están definidos, tendrían que ajustarlo y realizar la prueba a ver si le funciona. Entonces ustedes van realizando captura de pantalla y verifican la correcta conexión. ¿Listo? Entonces eso con respecto al desarrollo individual. Cuando ustedes guarden el archivo, ustedes lo pueden copiar a su equipo. Simplemente pues acá le van a decir, por ejemplo, el archivo se llama, bueno, vamos a colocarle este, sin título, no tiene título, o bueno, ustedes pueden copiar cualquiera de estos. Entonces lo único que tienen que hacer es clic derecho, copiar, se van a su computador y le dicen clic derecho pegar, ¿sí? Sí, mire, efectivamente pues ya copió el archivo. Entonces acá se puede visualizar. Entonces, como ustedes pueden observar, es muy, o sea, el desarrollo es bastante interactivo, tiene limitantes para la ejecución. Y ahora verifiquemos el entorno colaborativo. Entonces, para el desarrollo colaborativo nos pide que diseñar la interfaz gráfica para el subproceso de distribución y socialice en el foro. Recuerden que tenemos ya un proceso, ¿sí?,
del proyecto. Entonces, en este proceso ustedes tienen que diseñar una interfaz gráfica similar a la que se les muestra en la guía, en el subproceso de distribución específicamente. Entonces socializan en el foro y seleccionan cuál es la interfaz gráfica que van a trabajar. Como segundo paso van a realizar el algoritmo integrando 5 estados: estado inicial, nivel bajo, nivel medio y nivel alto, y estado final. Entonces realizan una máquina de estados y allí lo que tienen que hacer es que en el estado inicial todas las variables están en 0. En el estado de nivel bajo ustedes van a preguntar por el terminal A0, como está ubicado en 0 voltios. Entonces van a representar ese valor en un indicador numérico asociado al tanque distribuidor, ¿sí? O sea, en esta parte colaborativa solo van a utilizar, perdón, estamos en el laboratorio remoto. Van a utilizar la interfaz gráfica que seleccionaron y en un solo tanque. Entonces van a estar mostrando, ¿sí?, el nivel, ¿sí?, el nivel, dependiendo de las entradas que están asociadas a los terminales análogos del Arduino. Entonces, si preguntan si el terminal A0 está en 0 voltios, entonces verifican, efectivamente está en 0 voltios, muestran ese valor a un indicador numérico asociado, que en este caso va a ser el tanque, y también lo van a colocar un indicador tipo LED, ¿sí? Entonces el cual se va a activar en el estado bajo, indicando que el nivel es bajo. Una vez se cumpla esta condición, ustedes van a ejecutar por ciclo de máquina 3000 milisegundos, o sea, por cada ciclo de máquina van a utilizar un retardo de 3 segundos. Esperan esos 3 segundos y vamos al estado de nivel medio. En el nivel medio va a preguntar por el terminal del Arduino, si A1 es igual a 3.3 voltios, entonces representan el valor en el indicador numérico asociado al tanque distribuidor y van a asociar también un LED, ¿sí?, indicando. Entonces el LED solamente se va a activar cuando se reciba esa información de 3.3 voltios en el tanque, ¿sí? Entonces, cuando el nivel del tanque, ¿sí?, esté más o menos en 3.3, entonces tienen que colocar aquí los 3 indicadores, ¿sí? Entonces se va a prender el indicador de nivel medio, pero ustedes tienen que hacer aquí el algoritmo porque tienen que preguntar si efectivamente en el estado número, ese sería el estado número, bueno, el estado inicial es el 0, el estado nivel bajo es el 1 y el estado nivel medio es el número 2, ¿sí? Entonces en el estado 2, nivel medio, ustedes van a preguntar por ese terminal específico si está en 3.3. Si está en 3.3, visualizan en el tanque y prenden el LED. Y el mismo procedimiento para el estado alto, ¿sí? Si A2 es igual a 5 voltios, representa el valor en un indicador numérico asociado al tanque distribuidor. Entonces igualmente colocan el LED y continúa, bueno, del estado de nivel, perdón, acá va a ser el nivel alto, ¿sí? Del nivel medio 3 segundos y pasamos al nivel alto, ¿sí? Y el nivel alto, en el momento en que se cumplan las condiciones, ¿sí?, se muestran los 5 voltios en el nivel del tanque, se prende el LED asociado al nivel alto y pasamos ahora no al estado final, sino automáticamente volvemos al estado de nivel bajo, ¿sí? Entonces vamos otra vez al estado de nivel bajo
y continúa el programa de forma cíclica hasta que el usuario aborde el sistema. Entonces nos piden que realizar captura de pantalla desde el proceso de instalación del firmware hasta la lectura de cada puerto. Bueno, en este caso pues tomar pantallazos del procedimiento, compartir en el foro y finalmente pues en grupo ustedes consolidan cuál es seleccionan cuál es el líder y entregan un solo producto, ¿sí? Por grupo. Entonces es importante, vuelvo y reitero, para aquellos estudiantes que no cuentan con la tarjeta Arduino, se puedan conectar de forma remota. Entonces desarrollan el paso individual de la práctica número 3 y de forma colaborativa. Entonces pueden trabajar, si ustedes lo desean, en el grupo mediante el laboratorio remoto, o si alguno de los estudiantes tiene la tarjeta Arduino, entonces inicia sus aportes. Pero es importante, por ejemplo, que si ustedes están trabajando de forma colaborativa, dejen la evidencia en el foro, ¿sí? O sea, no sé, si de pronto ustedes dicen, no, nos conectamos por Skype con los integrantes del grupo y por Skype llegamos a los siguientes acuerdos. Yo, por ejemplo, tengo mi tarjeta acá en físico, estoy haciendo el desarrollo. Los que tienen la tarjeta en físico hacen el desarrollo según como lo pide la guía, porque tienen la posibilidad. Entonces toman pantallazos de Sky y los colocan en el foro para que quede trazabilidad que están trabajando, ¿sí? Y o si el grupo lo considera, pueden desarrollarlo de forma remota. Entonces ahí ya depende en que todos se pongan de acuerdo, si lo van a trabajar netamente remoto o lo van a trabajar según la guía de actividad. Entonces la idea es que ustedes afiancen esa competencia de cómo utilizar sistemas de adquisición de datos con el software de LabVIEW. Bueno, muchas gracias a ustedes y estaré atento a cualquier duda e inquietud. Importante también, el laboratorio remoto pues va a tener unas franjas. Entonces por favor me escriben al WhatsApp 320-980-1687 solicitándome el acceso, ¿sí? Entonces me dicen, profe, conectarme al laboratorio remoto, no sé, digamos el día lunes de 5 a 8 de la noche. Entonces yo activo el servidor para que ustedes tengan acceso. Quedo atento y muchas gracias.